Hola, buenas tardes. Sí, ahora sí. ¿Me toca intervenir? Sí. Bueno, entonces me presento o ya me habéis presentado. Te hemos presentado. Ha habido una pequeña presentación. Muy bien, pues nada, encantado de saludaros a todas y todos y me gustaría compartir una presentación con vosotros. Voy a ver si sé hacerlo aquí en el Google, en el Meet este de Google. A ver. Un momento, que tengo que abrir aquí la presentación. Perdonadme, pero tenía una llamada y pensaba que iba a entrar a las 8, pero a las 8 menos 10, a ver. ¿Estáis viendo una presentación que estoy presentando? Sí. Sí. Muy bien, pues nada, yo quería en primer lugar agradecer el interés de todas las personas que habéis acudido a este acto. He estado siguiendo a Isabel Rubio, que como siempre ha hecho una explicación sublime del desastre que hemos tenido que asistir aquí en la región de Murcia con el Mar Menor, y bueno, pues la misma vergüenza que pasamos los murcianos por hacernos famosos por este tipo o por este desastre o este ecocidio, se ha transformado en un orgullo por haber planteado una figura tan novedosa y tan revolucionaria como es la de darle derechos al Mar Menor y que el Mar Menor sea una persona. Nosotros lo calificamos, ahí tenemos a Isabel y a muchas otras personas en la puerta del Congreso, calificamos esta hazaña como un triunfo de la ciudadanía, puesto que ha sido el primer ecosistema en todo el mundo, que a la que le ha sido reconocido derechos después de una iniciativa legislativa popular, porque había habido reconocimiento de derechos en Nueva Zelanda y en Colombia a ríos como el río Guangarí y el río Atrato, pero estos habían sido a través de una ley o de una sentencia, como en el caso del río Atrato en Colombia. Pero esta es la primera vez que se hace después de una iniciativa legislativa popular. Esto ya lo ha planteado Isabel. Quizá Isabel ha planteado, y yo lo voy a recalcar, que el Mar Menor ya desde hace 30 años tenía una protección como espacio natural protegido, tanto desde el punto de vista internacional como desde el punto de vista internacional como humedad Ramsar, como desde el punto de vista del Convenio de Barcelona, que es la zona de especial protección del Mediterráneo, zona CEPIN, tanto como Red Natura en la red esta europea, merced a la directiva del año 1992, y luego también figuras de protección autonómicas o regionales, como por ejemplo el Parque Regional en la zona de las Salinas de San Pedro, o paisaje protegido salpicadamente las islas del Mar Menor y algunos espacios que están sin urbanizar alrededor del Mar Menor. Luego también era área de protección de la fauna silvestre. Es decir, el Mar Menor no se podía proteger más con el derecho que ya se tenía. No podía haber una más figura de preservación, ya las tenía todas. Le faltaba a lo mejor la del Parque Nacional, pero que no era una figura quizá que se pudiera acomodar al urbanismo que se había desarrollado alrededor del Mar Menor, y que, bueno, las figuras que ya tenía deberían haber sido suficientes para haber tenido un Mar Menor bien conservado.
De esto también nos ha hablado Isabel, y yo no voy a incidir más en todas las situaciones que han hecho, los impactos antrópicos que han tenido que ver con el Mar Menor. De esto sí puedo hablar un poco porque tiene que ver con la reacción social y jurídica que ha habido ante esta catástrofe natural. Digo catástrofe y ya me estoy arrepintiendo porque quizás debería decir hecatombe y digo catástrofe y también debería decir ecocidio. Ya nos ha comentado Isabel que desde hace 30 años los científicos y muchos grupos ecologistas estaban advirtiendo de que la transformación en la cuenca del Mar Menor podía llevarnos a esta situación de aniquilamiento de la fauna y la flora. En el año 2015 mejor dicho, cuando empieza a darse los primeros síntomas de la sopa verde, es cuando aparecen las nuevas plataformas sociales de defensa del Mar Menor específicas, como el Pacto por el Mar Menor o los colectivos ciudadanos de las riberas, como pueden ser Por un Mar Menor Vivo y Banderas Negras. Todas estas plataformas comparten y nos llaman a los abogados y a los juristas que estamos implicados en la defensa del medio ambiente desde hace ya un par de décadas aquí en Murcia, y todos estos colectivos comparten una frustración e impotencia ante la tolerancia, inacción, omisión de todas las autoridades competentes en esa preservación de ese espacio natural que es el Mar Menor, incluyendo a la Unión Europea. Incluyendo a la Unión Europea porque la Unión Europea, desde el año 2016, que el pacto planteó junto con SOS Mar Menor, una agrupación de pescadores, grupos ecologistas, vecinos de Cartagena y comarca, desde que se planteó la acción en la Unión Europea, tardaron pues casi 6 años en venir aquí a ver lo que pasaba, y todavía no hay una resolución favorable a la apertura de un expediente de infracción por parte de la Comisión Europea. Luego, lo que sí que hubo en 2017 es una denuncia de Fiscalía, por el que luego se desencadenó lo que se llamó el caso Topillo ante los juzgados criminales, y ahora mismo el caso Topillo está en un stand-by porque se ha ido diluyendo la causa, se ha conseguido acusar a un consejero de Medio Ambiente, consejero de Agricultura y a un comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica de distintos partidos, y a 40 empresas, a 38 empresas agrícolas están ya acusadas, y otras 38, otras tantas están también en proceso de investigación. Pero todo esto va muy lento. Estamos hablando de 2017 y todavía no hay fecha de juicio. Pues imagínense ustedes el tiempo que puede pasar hasta que una persona de las acusadas pues responda realmente por lo que ha pasado, ¿no? Entonces nos planteamos figuras como el ecocidio, nos planteamos nuevas cuestiones. Pero sobre todo del derecho, y yo soy profesor de Derecho Administrativo, además de abogado, desde el derecho nos planteamos que algo ha fracasado, evidentemente, algo ha fracasado desde el punto de vista jurídico, no solo desde el punto de vista político y desde el punto de vista de planificación y demás, sino que los instrumentos jurídicos han fallado. Y este fracaso jurídico tiene que ver sobre todo en lo preventivo, es decir, esto no tenía que haber pasado con las herramientas que teníamos, no tenía que haber pasado, y no hemos sido capaces de pulsarlas, esas herramientas, o las autoridades no han sido capaces de controlar la avaricia del agroextractivismo y de la ganadería y del urbanismo desmesurado alrededor del Mar Menor. Pero es que incluso, aunque además del fracaso del derecho preventivo, tenemos dudas de que el derecho ambiental reactivo, es decir, aquel que busca responsables y en qué medidas son responsables, también tenemos nuestras dudas de que vaya a ser un éxito. Y por lo tanto, desde la filosofía del derecho, que es desde donde actúa la profesora Teresa Vicente, con la que tengo el placer y el orgullo de trabajar, se plantea una crítica constructiva al modelo actual de derecho ambiental, que se basa en poner esas etiquetas, en establecer obligaciones en general y en dejarlo todo a las autoridades, que ya nos han demostrado que los intereses políticos
no han estado a la altura, es decir, perdón, las autoridades no han estado a la altura porque los intereses económicos de un sector solo o de un par de sectores han conseguido que toda la infancia de una población, el ocio, el disfrute de un ecosistema vivo, pues se hayan ido al garete por el hecho de favorecer solo a un sector o a dos sectores. Entonces, desde la filosofía del derecho, desde la justicia ecológica, que es lo que trabaja la profesora Teresa Vicente, se plantea cambiar un poco las tornas y dejar de conceptuar el ecosistema en el que vivimos como un objeto que tenemos que explotar, que debemos explotar, que podemos explotar a un sujeto en el que nos relacionamos en vez de con una relación de dominación, con una relación de igualdad. Una relación de igualdad entre ese ecosistema y nosotros, que las personas, los seres humanos, que formamos parte de ese ecosistema. Entonces, igual que se le reconocieron derechos a personas no humanas como las empresas en el siglo XIX, a las asociaciones, a los bancos, a las fundaciones, para que tuvieran un mayor o mejor tráfico jurídico en el siglo XIX, se plantea también una vis expansiva del derecho y se le da derechos, o se busca o se propone, la profesora Teresa Vicente lo propuso, darle derechos al mar menor, es decir, darle derechos a la naturaleza. Todo ello, ya digo, en un nuevo marco, en un nuevo paradigma ecocéntrico y no antropocéntrico. Toda esta idea de darle derechos al Mar Menor, como ya digo, no es una idea novedosa solo del Mar Menor, sino que recoge toda una experiencia previa que había sido recopilada por un programa de Naciones Unidas que se llama Armonía con la Naturaleza, y mucha gente que estaba ya, activistas de todo el mundo, que estaban planteando este cambio de paradigma. Lo que pasa es que la profesora Teresa Vicente, cuando está fuera de España, pasa lo de la crisis de la primera mortandad de 2019 y vuelve a la Universidad de Murcia y con varios alumnos plantea desde la clínica jurídica de la universidad, de la Facultad de Derecho Público, plantea de qué manera se le pueden dar derechos al Mar Menor y se plantea entonces la ILP, es decir, una iniciativa legislativa popular. Esa iniciativa legislativa popular primero es regional y es fallida. ¿Por qué? Porque aunque se tienen los apoyos necesarios del Ayuntamiento de Los Alcázares y lidera, como ha liderado en muchas ocasiones, la lucha por el Mar Menor, aunque el Ayuntamiento de Los Alcázares lidera esa ILP regional, esa ILP falla, porque la Asamblea Regional de Murcia no asume esa propuesta. Entonces lo que se plantea es nos vamos corriendo a Madrid con Teresa, 7 personas y ella, es decir 8, 5 mujeres, 3 hombres. Nos vamos a Madrid, planteamos la iniciativa legislativa popular que ya había redactado Teresa, el texto de la ley, que se parece mucho a lo que finalmente ha salido, ante el registro de la Mesa del Congreso en julio de 2020. Hay un acopio de pliegos sellados, porque cada pliego tenía que ir sellado, todos los que habéis firmado por el País Vasco, los que habéis estado involucrados en la recogida de firmas, que también en nombre de la humanidad, casi diría, en nombre de la sociedad murciana, de la sociedad mundial, os agradecemos este esfuerzo por haber recogido firmas en plena pandemia, que se empiezan a recoger en octubre de 2020, luego hay una prórroga, se llega hasta 2021, y en octubre de 2021, después de muchas vicisitudes, porque realmente fue muy difícil recoger firmas, fue muy difícil en plena pandemia sin tener casi ningún apoyo, ningún apoyo financiero, y solamente el apoyo popular de gente que buenamente se ha organizado, se ha autoorganizado, autogestionado para conseguir esas firmas. Se consiguieron superar muy mucho las 500.000 firmas de la iniciativa legislativa popular estatal, que se tuvo que entregar en la oficina del censo electoral. El 27 de octubre de 2021 subimos todas las cajas, esa es la comisión promotora de todas las personas que estuvimos allí,
a las 8 personas de la comisión promotora, con Teresa Vicente, que la tenéis ahí, y una sirena de Cartagena que nos quiso acompañar. Y bueno, pues deciros que en julio o junio de 2021 teníamos solo la mitad de las firmas y que tuvo que haber una segunda mortandad poco antes coincidiendo con la Vuelta Ciclista a España con su final en la manga, que hubo una subida de firmas impresionante y se pudo conseguir. Luego, después de esa fase social, empezó la fase política. Tuvimos que ir con autobuses de gente. Muchos de vosotros estabais allí, muchas de las personas nos acompañaron. Se presentó en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso el 15 de marzo de 2022. Esto es la gente que había allí, había muchísima más gente. Esto es simplemente una foto del 5 de abril de 2022, cuando se tomó en consideración en el Congreso. Esta es la foto de la toma en consideración de la ILP en el pleno del Congreso, una abrumadora mayoría solamente con los votos en contra de Vox, que ahora ha recurrido al Constitucional la ley. Naciones Unidas ha estado muy pendiente de todo este proceso y de hecho fuimos a Nueva York también a presentar la ILP ante la ONU el 22 de abril de 2022. Y bueno, la propuesta legislativa que todos conocéis y que que ha sido finalmente aprobada como Ley 13 de 2022, parte de una Carta de Derechos del Mar Menor: derecho a la protección, a la conservación, al mantenimiento y la restauración, derecho a existir y a evolucionar naturalmente, y luego parte de la creación de tres comisiones, una de ellas todas de mayoría ciudadana, una de ellas con la representación estatal y representación autonómica, y 7 tutores o 7 miembros de la ciudadanía que van a estar en esa primera comisión. Luego la comisión de seguimiento, que son los guardianes y guardianas, que van a estar los afectados y los representantes de los ayuntamientos ribereños, y luego un comité científico que va a dar asesoramiento a esas otras 2 comisiones, y en esas 2 comisiones hay una amplia participación ciudadana. Es muy importante a nivel de exigibilidad que haya una acción popular real, una legitimación por sustitución en nombre del Mar Menor. Se podrá actuar en nombre del Mar Menor, y hay una serie de ventajas para que los obstáculos que normalmente acompañan las acciones judiciales no sean tales. Entonces yo con esto termino. Con esto termino mi presentación y nada más que agradecer. Simplemente deciros que esto ha sido un hito mundial. Ahora mismo hay profesores, periodistas, investigadores de todo el mundo que están viniendo a la Universidad de Murcia a preguntarle a Teresa Vicente cómo ha pasado esto, cómo hemos podido la sociedad murciana dar la vuelta a su sitio. Y bueno, aunque hay críticas internas y alguna cuestión que no merece la pena ni resaltar, pues daros cuenta de que realmente hemos conseguido algo muy importante. Lo hemos conseguido todos y todas, y lo hemos conseguido para todos, para todas y sobre todo para el Mar Menor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eduardo. Vamos a pasar ahora